¿Qué tal, Luis? Hola, ¿cómo va? Muy bien. Bueno, vamos a hablar de cartografía social. Dale. Podemos abordar las ideas principales Ujú. acerca de ella. Mira, inicialmente la cartografía es una disciplina muy antigua, muy vinculada a la geografía, porque tiene que ver más que nada con representar espacialmente algún tipo de fracción de la superficie terrestre, sea una ciudad o lo que sea. Las imágenes iniciales de principios tenían que ver más que nada con el conocer grandes superficies. La cartografía fue llevando a un proceso de precisión mucho mayor de lo que es la representación, al punto que hoy es Google Earth o todo lo que te permite conocer el espacio. Bueno, todo eso hace que el lenguaje cartográfico sea un lenguaje muy importante para comunicar los espacios y el poder. Es un lenguaje de poder. Entonces, cuando eso entró a verse de esta manera, en el sentido de quién produce la representación cartográfica, qué quiere imponer a través de la representación cartográfica, cómo te cuentan que está organizado el espacio, empezó a generarse también un contraposicionamiento que dice, bueno, muy bien, es un lenguaje que podemos tener, pero hagámoslo desde los sectores en los cuales nos interesa saber y tener un lenguaje de dominio del espacio. Entonces empezaron a generarse, de un tiempo a esta parte, un tipo de representaciones que fueron teniendo distintos tipos de denominaciones, mapas mentales. Ya en los 60 había una idea un poco de un arquitecto que hablaba de la imagen de la ciudad y elegía 5 elementos como para que a través de entrevistas se pudiera representar espacialmente cuál la imagen de la ciudad que tenían los habitantes, para demostrar que no coincidía con el mapa físico real. Lo que vos podés decir, bueno, el centro de La Plata es en términos de la vida social es otro. Bueno, entonces comenzó a desarrollarse y comenzó la cartografía social a convertirse en un lenguaje contrahegemónico. De modo tal de que empiece a aparecer, esto yo te decía, si los mapas van representando el espacio, la superficie X que vos quieras, con el tipo de información que vos quieras, a través de los medios, ahora vos tenés el acceso a los mapas y a un montón de información y como un mecanismo de, como te decía, de poder control del espacio, va apareciendo también la idea de que otro tipo de sectores sociales, hegemonizados, subordinados, dominados, puedan también apropiarse de ese lenguaje y contar qué es lo que ven o cómo viven en ese espacio. Entonces, básicamente se convierte la cartografía social en todo un conjunto de estrategias, de metodologías, de temáticas, básicamente para mostrar lo que la cartografía dominante no te muestra. Y te decía, tiene distintos tipos de técnicas, de modalidades de hacerlo. Las más complejas tienen metodologías que no es una cosa de dibujar un mapa, sino que implica talleres, reuniones grupales, una elaboración colectiva, ¿no? A diferencia de lo que aparecía en los mapas que te decía de Kevin Lynch, del arquitecto de los años 60, los mapas mentales de la ciudad o la imagen de la ciudad, que era más que nada individual, donde yo te daba a vos algún papel en blanco y decía, bueno, marcá, o un mapa de fondo en blanco, te decía, bueno, marcá cuáles son, qué imagen tenés de la ciudad, marcando los hitos de la ciudad, los nudos centrales, las sendas que vos recorres, los barrios y hasta dónde se te pierde la imagen. Eso era más que nada que los geógrafos laburábamos mucho para ver la percepción que tenían los individuos de la ciudad y a la vez, pero se hacía de manera individual. Había una metodología, una técnica, pero de manera individual. La cartografía social tiene básicamente una lógica de construcción colectiva. Es un medio también para construir una relación social y política en un determinado grupo. Pero básicamente es eso. Y nosotros hemos trabajado, por ejemplo, yo no de manera directa, yo lo usaba en la escuela cuando daba clase en los 80, una cosa de ese tipo. Pero en el último trabajo más sistemático que se hizo fue en un proyecto sobre inundaciones en la cuenca alta del arroyo Regimiento, creo que fue, donde un grupo trabajó para que pueda aparecer cómo vivencian el espacio, cómo ven el espacio y por el espacio los propios habitantes. Y en este sentido, de lo que se busca representar, ¿qué técnicas e instrumentos se pueden...? Por lo pronto, como te decía, en los que aparecen más desarrollados, ¿no? Vos tenés hasta un manual en la cual va apareciendo cuál es el tipo de símbolo que conviene para tal tipo de conflicto. Por ejemplo, un conflicto ambiental conviene representarlo de esta manera, porque eso a la vez genera un lenguaje común, que todo el mundo pueda tener un registro similar de los problemas que van apareciendo de parte de
los determinados tipos de actores en los cuales aparece, ¿no es cierto?, la construcción cartográfica. Entonces se trata de que haya un mismo código, un mismo sistema de representación de los problemas, conflictos, dominación, etc. Otros, en cambio, los van elaborando por su cuenta, pero más que nada, te reitero, es un trabajo colectivo, que también algunos llaman mapeo colectivo. Lo que aparece como más desarrollado es mapeo colectivo, que implica hacer un taller, reunir a la población, que empiece a dibujar, que se anime también a dibujar, o sea, es una cosa de este tipo. Es un proceso. Es un proceso que tiene una metodología, una técnica, como insisto, puede estar más estandarizada, como en el grupo iconoclasistas, o menos, o vos lo vas armando, pero en todo caso hay un taller colectivo que te lleva a armarlo de modo tal de que el resultado también sea un insumo para reflexionar sobre el proceso y el resultado. Esto me parece interesante, lo de la dimensión espacial, sí, netamente, que era un poco la geografía antigua, tradicional, ¿no? Sí. Y esta dimensión política, sí, social, de esta geografía. Que la otra cartografía actual, ¿no?, también lo tenía. Claro, pero. La otra cartografía también representaba el espacio en función de determinados tipos de intereses. Digo, acá aparece un plano simbólico, sí, ¿no? También. ¿Cómo sí. se. Digo, esta técnica, de qué modo se puede ejecutar y no sé, presentar el plano simbólico en algún mapa, en alguna maqueta, ¿no? Bueno, a ver, como plano simbólico tiene que ver con la vinculación de la identidad que tiene esa persona que vive en ese lugar. Entonces yo no hay... Este que estoy diciendo es distinto a una tienda en la cual yo te puedo decir, bueno, vamos a hacer un mapa de América Latina en el cual que también eso se usaba, lo usabas mucho en la escuela, ¿no? Entonces había que ver cómo se representaban los países. Esto acá más que nada tiene que ver con espacios en los cuales hay una vivencia de la población que tiene un determinado tipo de problema. Entonces lo que se trata de hacer es que ese problema, que por lo general ese conflicto que tienen, o esa identidad que están en disputa, hay muchísimos hechos, por ejemplo, en torno a las zonas de fracking, uno de la cartografía que había. Entonces ahí el punto tiene que ver con la identidad que tiene la población de ese lugar, que está tratando de defenderla, por ejemplo, ante un determinado tipo de expansión o de acción de parte de otro poder que es ajeno ahí. Entonces lo simbólico estaría ahí vinculado con la identidad. Entonces, como lo espacial es constitutivo también de la identidad, lo que se trata es de encontrar una representación cartográfica que dé cuenta de eso. O sea, la cartografía social lo que trata de hacer es poner eso en un lenguaje que sea comunicable y compartido, pero de construcción colectiva. Entonces, un mapa de cartografía social te muestra más que nada conflictos, te muestra tensiones, te muestran deterioros, te muestra lo que la cartografía oficial oculta o no piensa enmarcarte. El dominio, esto viene siendo trabajado teóricamente desde los años 70, ¿no?, o antes también. ¿Cómo nos vamos vinculando con los poderes en términos de la construcción de nuestras representaciones espaciales? Entonces, con el turismo, por ejemplo, es muy fuerte. El proceso de turistificación en el cual a vos te venden la imagen de un espacio, eso es una construcción de una imagen para vendértelo. Entonces ahí se construye el propio territorio, se lo va turistificando. O sea, vos vas a un lugar, una cosa es ir a un lugar como turista y otra cosa es armarle el lugar al turista. Son dos cosas distintas. Bueno, la representación visual cartográfica tiene mucho que ver con esto. Entonces ahí se arma un escenario como que a vos te trata de vender ese espacio. Entonces ahí tenés una construcción. Te digo las del poder, ponete a rastrear los mapas que aparecen en los suplementos de turismo. Claro. O sea que hay una construcción. Los folletos, ponele. Ahí te combinan imágenes, fotos, qué sé yo. Después otro mapa sería ese mismo mapa, ponele, o una cosa parecida, donde van apareciendo los conflictos. Claro. Tensiones. Tensiones que son muy fuertes. Por ejemplo, el avance de las urbanizaciones, los all inclusive en las costas de México, de Brasil, por parte de la inversión europea. Vos vas a la zona y te encontrás con la protesta social que quiere que eso se frene. Entonces, bueno, también va apareciendo un lenguaje espacial en el cual se va marcando hasta dónde llegan, cómo llegan. Entonces, uno no está muy acostumbrado, pero uno también te puede tener un mapa y decir, bueno, mira, me pasó acá y esto que está pasando acá.
tiene tal particularidad. Pero básicamente es la disputa, como en todo tipo de lenguaje, por el control del espacio. Claro. Entonces la cartografía social en esa disputa lo que dice es, bueno, miren, nosotros venimos a también contarles cómo es nuestro espacio. Vos tenés los mapas técnicos de los agrimensores del mundo, está hecho más que nada por el poder. Entonces hay un geógrafo, David Harvey, que dice, si el poder lo usa es porque le sirve. Bueno, discutamos también eso. Seguro. Bueno, y finalmente, en lo relativo al campo de la educación física, no sé qué nos puedes iluminar respecto a los usos o aplicaciones que puedan ejercerse desde la cartografía social. Y muchísimo. Por ejemplo, lo que tiene que ver con la apropiación de los espacios, de los espacios públicos. ¿De qué modo hay una apropiación de los espacios públicos para el juego? Ponele. Vos vas a la... te digo el público, te podría decir también el privado, ¿no? Vos podés mapear, ponerle de alguna manera, lo que tiene que ver con la práctica del fútbol en la ciudad. Entonces ahí vos tenés no solo... Si yo te digo esto y decís, bueno, la práctica del fútbol en la ciudad. Entonces, bueno, vos me marcas estudiantes, gimnasia, los clubes, pero yo puedo decir, bueno, poné en el mapa la apropiación del espacio público. Entonces ahí te aparecen las plazas en determinado, por eso en determinado tipo de horario, claro, los parques, y ahí es toda la ciudad que empieza a ser utilizada por el fútbol. Entonces uno puede decir, bueno, muy bien, voy a trabajar con la apropiación no institucionalizada y en espacios no armados para tal fin del juego del fútbol, donde vos vas a 32 y el arquito lo armás con los buzos y los ladrillos. Bueno, entonces ahí vos vas viendo que hay un uso y una apropiación de un determinado espacio público para el juego. Los que van y juegan ahí se reparten los horarios, tienen problemas de transporte, van y vienen, como entonces uno podría representar lo que es ese lugar. Entonces, y te digo lugar porque es el concepto que tiene que ver con lo simbólico. No es un paisaje o un territorio. La apropiación del espacio en términos identitarios y simbólicos tiene el carácter de lugar. Entonces, bueno, eso es una cuestión de identidad muy fuerte en el espacio, a eso se llama lugar y eso se puede cartografiar. Se puede cartografiar como para poder decir, qué sé yo, no sé, bueno, este es nuestro espacio a tal hora. Ese podría ser una de las maneras en las cuales se puede hacer cartografía social. Otra, en las nuevas urbanizaciones que hay, las nuevas partes de espacio en la ciudad, como cuando va la población y ocupa un barrio y hay un asentamiento, qué sé yo, qué espacio se pone de acuerdo o no para qué parte de deporte. Bueno, la canchita de fútbol, o paraguayo la de vóley o tal otra. Entonces, pensémoslo como un lenguaje. Bien. Cuando ustedes entrevistan a alguien, cuando uno entrevista a alguien en el campo de educación física, podría preguntarle, bueno, ¿cómo hace su práctica? Preguntar dónde. ¿Dónde y cuándo? Bueno, solo no, con un grupo. Listo, ¿te animás a hacérmelo en un mapa? ¿En un plano? ¿En una hoja? ¿Me dibujás? Y ahí van apareciendo, sí, pero acá el problema que tiene es que esto se inunda. Entonces, como esto se inunda, nos vamos a tal otro lado de otra canchita. Y en otra canchita ya nos peleamos con los otros flacos porque... Entonces, es la vida en el espacio. O sea, sería la manera de representar la vida en el espacio por parte de quienes juegan el juego que sea en la ciudad y en el espacio.